Pero mi querido Alberto Nájar, pues ya tenemos ahí a dos, mira, ahí están, ya se quitó los lentes. Tenemos aquí a nuestros queridos colegas periodistas Temoris Greco y Jesús Escobar. Muy buenos días, bienvenidos. Hola, 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 Alberto, Jesús, Ernesto, buen día. Tu micrófono, Jesús. Perdón, parezco nuevo. Sí, y eso que es de lo tan nada más. Oye, ya ni con eso de que mi vida se volvió un Zoom. Sí. Bueno, eso demuestra dos cosas. Una, que el Zoom tiene sus bemoles. Y dos, pues también revela la edad, mi querido Jesús Escobar. Pues no somos de esta generación, honestamente. Mira, mientras no pase lo que Gibran, todo está bien. Vale. Ok. Órale. No, pues ahorita lo vamos a agarrar, ya que se puso de apechito, ¿no? Pues. Estoy desactualizado, ¿no? ¿Qué pasó con el señor Gibran? En un Zoom estaba... ya sé, lo de la chica. Salió una persona detrás de él y bueno, se volvió una cantidad de memes que... ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pues, cuéntale, Jesús. En una entrevista con Zoom que estaba llevando a cabo Gibran, ¿no? En Televisa, además, ojo. Exactamente, en Televisa, pues en la parte de atrás apareció una persona, ¿no? Obviamente, pues... una chica, pues. Personal, una chica, en una situación personal, y Gibran reaccionó, pues, desaparécete, ¿no? En pocas palabras. Y pues los memes hicieron de todo tipo, ¿no? Desde Gerardo Fernández Noroña, Antolini, bueno, cambiaban a la chava por este tipo de personajes, ¿no? Pues digo, me pasa lo que Gibran. Órale. Pues, sí, exactamente. Lo bueno es que por lo que vemos ahí, en tanto Temoris como tú, tienen todo bien protegido ahí, así es que qué bueno. Está una pared aquí atrás, ¿no? No, sí, ya te vemos y de ahí cambió la iluminación y todo. ¿Quién sabe qué pueda salir de aquí? Eso es lo que te iba a decir, con que no abras el closet, mi querido Temoris, ahí déjalo. Sí. Pues caballeros, está otra vez mi querido Temoris Greco, está nuevamente pues ahora las confrontaciones tanto del Instituto Nacional Electoral, pero ahora de manera mucho más clara y fehaciente del Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral, mi querido Temoris, pues parece ser que después de esas declaraciones que hizo el presidente sobre esta propuesta de reforma que quiere hacer una reforma electoral a la ley electoral, pues no gustó al Tribunal Electoral y primero pues se descabeza a 3 diputadas de Morena y ahora pues dice vamos a hacer un recuento de votos en Campeche. ¿Cómo leer este momento, esta confrontación y esta actitud? Me parece más abierta. Prácticamente pues ya ni siquiera se están cuidando las formas por parte de los órganos electorales. ¿Cuál es tu valoración, Temoris Greco? Sí, da la impresión de que decidieron ya quitarse la careta, ¿no? O sea, ya decir, vamos a utilizar el tribunal mientras lo tengamos como lo tenemos el control de él y vamos a utilizarlo para erosionar la fuerza de López Obrador y de sus aliados. A mí me parece que hay algunas decisiones que son importantes y que son buenas. Por ejemplo, que Mauricio Toledo no pueda utilizar el fuero para escudarse, que el Partido Verde sea sancionado por su uso descarado de los influencers, por su violación de las normas electorales. Hasta creo que la sanción es leve, deberían haber sido, porque son conductas repetidas ya. Pero fuera de eso, o sea, todas las decisiones que están tomando van a golpear, a debilitar a Morena en cosas importantes. O sea, uno no puede andar tumbando diputados nada más porque sí. Fueron 3, de la misma forma en que antes de las elecciones tumbaron candidatos con o sin motivo, quizás sí había razón para hacerlo, pero nada más le pegaron a Morena. Y el tema, por ejemplo, de Campeche también es bastante evidente y alarmante.
es el Movimiento Ciudadano, que es el partido reclamante en este caso, presentó demandas y denuncias en 13 de 25 distritos. Pero Janine Otálora, la magistrada ponente, decidió hacer el recuento total en los 25 distritos. O sea, no lo pidió nadie, es una decisión que ella toma porque sí, con el apoyo de sus colegas, y además sin cuidar ni siquiera el aseo, ¿no? Haciendo cambios de último minuto que bueno, uno se pregunta en dónde se están tomando las decisiones. Es parte de una acción concertada con el PRI, con el PAN, con Movimiento Ciudadano, o son los magistrados los que por sus pistolas han decidido ir a golpear a Morena y a sus aliados por donde puedan. Y lo que viene la discusión de la elección estatal en Guerrero, de gobernador, viene la de Michoacán, la de San Luis, que aunque sea un tipo con el nuevo gobernador electo, Ricardo Gallardo, aunque sea un tipo con antecedentes bastante dudosos, pues finalmente eso está quedando en segundo lugar. El tema es que podrían quitarle la gubernatura, no porque tenga esos antecedentes, sino porque es una forma de golpear a un aliado de Morena, que es el Partido Verde. Entonces a mí me parece que es clarísimo que los magistrados están usando su cargo, la confianza que tiene la nación en ellos como parte del sistema de justicia, para de manera parcial, facciosa, para golpear a un sector político. No se puede evitar el sospechosismo, Jesús Escobar Tobar, porque puede ser una especie de venganza por este propósito del presidente López Obrador para impulsar una reforma electoral que básicamente es para que se vayan todos. Ese es el espíritu que el presidente ha repetido en varias ocasiones. Entonces, lo que vimos ahora con el caso de Campeche y lo que bien señala Temoris de lo que podría venir, se puede leer como una especie de venganza, o también, si nos ponemos también un poco estrictos en esta tesis, esta operación sospechosismo, pues también se puede leer como una forma de que alguien, los que mueven los hilos, les dijo, hay que echar para atrás los triunfos, no sé, de Morena, no se puede permitir que avance en el terreno, y ellos dócilmente obedecieron. Ahora sí que en tu análisis sospechosista, ¿cómo lo ves, Jesús? Fíjate que de antemano uno de verdad tendría que preocuparse de que uno de los órganos más importantes en torno a la vida democrática electoral de este país esté siempre bajo sospecha. Ya desde ahí tendríamos de verdad que empezar a analizar, a idear qué hacer con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que desde hace muchísimos años no da ninguna certidumbre. No es de ahora, desde hace mucho tiempo está siempre ahí, bajo sospecha, bajo cuestionamientos de a qué tipo de intereses de verdad responde. En este caso concreto yo coincido con Temoris, por ejemplo, en el caso del Partido Verde Ecologista, sí, para mí es un partido que se le tiene que quitar el registro ya, así de claro. El Partido Verde no aporta absolutamente nada a la vida actual de este país. Y en torno a lo que pasa con Morena, lo que me queda claro, uno, es el desorden que se vive en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con sus disputas internas, con sus venganzas internas, con sus intereses totalmente internos, y de ahí la necesidad, les gusta o no les gusta a los magistrados, de que haya una reforma en donde se tienen que ir todos, porque hoy por hoy ninguno de ellos es confiable para asumir la presidencia del tribunal, para garantizar la operación del tribunal. Más allá de que presenten los argumentos, que sin duda alguna tienen que ser fundamentales para justificar las decisiones que están tomando, y que, ojo, no los han presentado con la vehemencia que se requiere. ¿Por qué? Porque estamos hablando precisamente de modificaciones importantes al mapa electoral de los próximos años, en donde se van a tomar decisiones fundamentales para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Para mí, incluso te diría, mi querido Alberto Ernesto Temoris, ni siquiera es caer en una lógica sospechosista, simplemente es el reflejo de lo que han sido los intereses en este país, que han manchado una y otra vez la vida electoral. Lo que ha pasado con el INE o con anteriormente el IFE, con Leonardo Valdés Zurita, cuando palomeó lo que fue un robo en despoblado de Enrique Peña Nieto, con una compra masiva de votos, con la intromisión de los poderes fácticos, sin ningún tipo de
delimitante, ni hablar, por supuesto, del 2006 con Felipe Calderón Hinojosa, en donde vimos un presidente, Vicente Fox, que hizo lo que quiso. Hay gente que me ha dicho, bueno, pero es que en esa época no estaba sancionado, no estaba reglamentado. A ver, sinceramente, ese es un argumento para mí pero muy bajo. O sea, es un argumento de barandilla, en pocas palabras. A final de cuentas, Vicente Fox manchó una elección, ni hablar de la ultraderecha, que ahora con las investigaciones que se han dado han demostrado también cómo respaldó la candidatura de Felipe Calderón, cómo minó el crimen organizado, la participación en ese momento de la oposición, en el caso concreto de Andrés Manuel López Obrador, en varias regiones tomadas, por cierto, por el cártel de Sinaloa, que Genaro García Luna sabe bastante al respecto. Entonces, para mí lo lamentable, lo penoso es que ya ni siquiera es que sospechemos, sino que en realidad el Tribunal Electoral no garantiza ningún tipo de estabilidad hoy por hoy en la vida democrática de este país, en la vida electoral de este país. Cada decisión que toma el Tribunal Electoral entra precisamente a la lógica del cuestionamiento por los intereses de la gente que está ahí adentro, intereses que están vinculados directamente con partidos políticos, directamente con empresarios y que están en contra de cualquier ideal o cualquier lógica democrática. ¿Hace falta una reforma electoral? Sí. Hace falta una reforma electoral que no esté basada, por supuesto, en el revanchismo, una reforma electoral que busque garantizar una equidad, pero sobre todo, desde mi óptica, una reforma electoral que limpie tanto el INE como el tribunal del cuatismo, ese cuatismo que nos ha hecho muchísimo daño y que mientras no podamos erradicarlo, seguiremos presas de los intereses de los partidos políticos, o peor, ¿no?, de los intereses económicos y mediáticos que se mueven en torno a ellos. Ya, gracias Jesús. Temoris Greco, ¿ves condiciones? Hablemos de realidades, crudas realidades y demás. ¿Ves condiciones para esta reforma a la ley electoral? ¿Ves condiciones para realmente resetear los órganos electorales? Lo veo muy difícil. No las veo, no las tiene. En el discurso, en la narrativa victoriosa de la oposición, intentando convencer a sus votantes de que sí habían conseguido un cambio importante al momento de votar, lo que quieren decir es que le quitaron al presidente la posibilidad de obtener, de imponer decisiones por sí solo. Pero evidentemente no la tenía, o sea, no se la quitaron porque no la tenía, y ya lo que estamos viendo ahora en la comisión permanente, que sigue siendo la legislatura anterior, no la que se votó en junio, el 1 de septiembre entra la próxima legislatura, pero esa sigue siendo la legislatura anterior, han evitado le han puesto muchas dificultades, por ejemplo, para que convoque a periodos extraordinarios de sesiones. Entonces, el PAN ha hecho un gran esfuerzo por mantener la unidad de su bloque opositor y lo ha hecho también, entre otras formas, balconeando las tentaciones que parece tener tanto el PRI como el Movimiento Ciudadano de sumarse a algún tipo de iniciativa que venga de López Obrador. No parece, será muy difícil, por ejemplo, que el PRI rompa esa unidad. Y la única forma en que lo harían sería a cambio de algo, de prebendas, de algún tipo de negociación que no creo que se pueda hacer de una manera, o sea, que escape a la corrupción política. O sea, que es la única forma de lidiar con el PRI. Si no haces eso, pues entonces no vas a tener los votos del PRI y no se va a aventar el paquete de reventar el bloque opositor. Ahora, los aliados del presidente, el PT y el Verde, pues, o sea, los enanos le crecieron al dueño del circo. Están jugando a chantajear, a presionar. Un voto de un senador del PT le hubiera dado a la Corte el periodo extraordinario que quería para la ley de revocación de mandato, pero el señor se ausentó y no hubo ese voto, y no es casual esa ausencia. El PT está muy enojado por el desafuero de Mauricio Toledo. No se entiende qué les dio Mauricio Toledo a los petistas para que el PT haya puesto en peligro su relación con López Obrador para defender a un delincuente prófugo como es Mauricio Toledo. Y el Verde,
pues el Verde creció por los intereses, o sea, multiplicó por 4 su número de diputados sin aumentar su votación, porque en las alianzas que se hicieron para las elecciones de junio, el grupo ebrardista, Ebrard fue diputado del Verde en 1997, es muy cercano a ese partido. El grupo ebrardista le permitió tener un número extraordinario de candidaturas en distritos. Y con eso la fuerza del Verde creció. Entonces ahora Morena no tiene por sí solo ni siquiera la mayoría absoluta, el 50% más uno de los diputados, y el Verde también amenaza, o sea, el Verde es un partido mercenario, siempre lo ha sido, y amenaza con utilizar esa mayoría para chantajear a López Obrador y obtener también sus prebendas. Entonces, por un lado tienen estos chantajes, estas amenazas del PT y del Verde, y por el otro tienen el problema de que ni siquiera con sus aliados tienen la mayoría calificada que necesitan para impulsar una reforma electoral. Antes de formular la pregunta, Jesús, tienes un par de mensajes, Ernesto, si los puedes ver, por favor. Sí. Jesús Escobar, pues, ese mismo planteamiento, hay condiciones. Ya Temoris hablaba sobre los partidos políticos que se necesitan, por supuesto, para poder autorizar o no la propuesta de iniciativa de ley que enviaría el presidente de la República, y la conformación de la siguiente legislatura no es tan favorable como la que tiene ahora. Ya vimos lo que pasó con el tema de la ley reglamentaria sobre revocación de mandato, que no se pudo conseguir los votos necesarios para hacerlo realidad. Entonces, la misma pregunta es, ¿hay condiciones, no solamente en términos del Congreso de la Unión, sino también con todo lo que implica esta alianza bizarra que contendió el 6 de junio y que sigue vigente, que se ha planteado como objetivo defender al INE? Así lo han dicho el PRI y el PAN, que van a hacer un bloque en la Cámara para defender al INE, y supongo que sumarán al Tribunal Electoral. Se le van a sumar también los dueños de los partidos. ¿Tú cómo ves este zipizape que viene, Jesús? Muy complicado, pero muy complicado para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, efectivamente. Para mí, Morena primero tiene que dirimir sus diferencias internas. Hay fuertes enfrentamientos al interior de Morena entre el grupo de Mario Delgado y aún así otros personajes que han comenzado a surgir cuestionando la manera en cómo Mario Delgado ha dirigido Morena. Ignacio Mier no es un personaje que haya garantizado la unidad del bloque morenista en San Lázaro. Y si a esto le agregamos, por supuesto, que de una u otra manera Ricardo Monreal tiene una influencia también en la vida legislativa de la Cámara de Diputados, pues primero Morena tendrá que dirimir precisamente qué es lo que pasa en su interior, qué tanto el enfrentamiento entre Marcelo Ebrard Casaubon o el grupo de Marcelo Ebrard Casaubon y el grupo de Claudia Sheinbaum tiene un impacto en su día a día. Aquí hay un factor también que bien señala Temoris, y estoy completamente de acuerdo. El papel, por ejemplo, como un segundo punto del Partido Verde y del Partido del Trabajo. Para mí son dos partidos sinceramente gangsteriles, son dos partidos que se venden completamente al mejor postor, que lo han hecho desde su nacimiento, y lo que a mí me llama la atención es qué fue lo que pensó realmente Morena para poder aliarse y depender de esa manera de ellos. A final de cuentas sabía el riesgo que existía al apoyar tanto al Verde como al Partido del Trabajo, en lugar de trabajar internamente, en lugar de tratar de fortalecerse internamente para poder ser Morena, el partido dominante de la Cámara de Diputados, sin la necesidad de estos dos grupos, pues simplemente llevó a cabo alianzas que hoy por hoy le están pasando la factura, y que son alianzas desde mi punto de vista mucho más profundas que simplemente el poder legislativo. Lo vemos con el caso del abuelo de Manuel Velasco, un hombre cercano a Andrés Manuel López Obrador, que abrió la puerta precisamente de este polémico personaje a Palacio Nacional, y que hoy por hoy sigue trayéndole consecuencias al presidente con los famosos videos, ¿no? Videos que utilizan sus enemigos políticos para darle cualquier tipo de acción cuando hablamos de la lucha contra corrupción en torno a las figuras de los gobiernos de Peña Nieto, de Salinas y demás. Son relaciones muy peligrosas que le traen más consecuencias que beneficios realmente a Morena. Y lo vemos también con el Partido del Trabajo. Como bien dice Temoris, uno no se explica de verdad qué pasa con Mauricio Toledo, cuál es el fondo del asunto de Mauricio Toledo. Si lo que le molestó al Partido del Trabajo fue que Morena no lo respaldara de manera contundente,
si Morena sintió el Partido del Trabajo que lo traicionó o Toledo de plano está financiando a varios personajes. No entiendo la postura de Fernández Noroña, por ejemplo, que sí, es un personaje siempre polémico, pero que al defender de esa forma a Toledo, perdón, pierde cualquier congruencia si no es que ya se le hubiera cuestionado al respecto. No hay forma de defender a Toledo y no hay justificación alguna que de verdad te permita como partido poder defender a un delincuente y después decir que eres un partido demócrata o eres un partido que está viendo por el interés de la nación. ¿De qué tamaño realmente es el afer Toledo para el PT? Que efectivamente está sacrificando cualquier pues atisbo de credibilidad y su relación directa con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Yo lo veo muy complicado, pero muy complicado el escenario para Morena. De verdad siento que los principales operadores del presidente tendrán mucho trabajo que hacer por delante y las consecuencias pueden ser muy negativas, sobre todo porque, como bien dice Temoris, y estoy completamente de acuerdo, lo que le van a pedir a cambio al gobierno federal no será cualquier cosa, no será cualquier tipo de prebenda ni de dádiva, será situaciones que pueden llevar incluso a la 4T a acciones, a medidas que vayan en contra de su ideología o que vayan en contra por lo menos de la narrativa que nos han estado otorgando en los últimos años, porque reitero, el Partido Verde Ecologista de México es un partido, es una guarida de juniors, perdón que lo califique así, es un partido negocio que lo único que busca es eso, dinero, poder, mantenerse dependiendo de nuestros impuestos, como dirían algunas personas con las que hemos platicado, y el Partido del Trabajo no se escapa tampoco de esa lógica. Entonces, las alianzas de Morena me parece que van a traerle más costos al presidente en un momento dado, por lo menos en cuestión de ideas y principios, que beneficios, ¿no? Y en lo que viene, el caso concreto del PAN y del PRI, pues el PAN y el PRI están ya en su postura, difícilmente van a aceptar cualquier tipo de negociación, y por lo tanto veremos un escenario complejo, difícil, en donde pues se enmarcan todo este tipo de puntos, ¿no?, que estamos poniendo sobre la mesa. Ya, gracias, Jesús. Temoris Greco, hace rato tenemos una entrevista con Gibran Ramírez y le comentaba, le cuestionaba también esta parte de estas acciones que tuvo de manera franca el actual presidente de Morena, Mario Delgado, y que generó muchísimas fracturas al interior de Morena, la imposición de candidatos y candidatas en una gran parte que ni siquiera pertenecían a Morena, ni siquiera tenían una misma postura ideológica, algunos panistas, otros del PRI, que terminaron siendo las y los candidatos y que algunos ya hasta son diputados o senadores, diputados o diputadas electas, presidentes municipales, gobernadores y gobernadoras, etcétera, etcétera. Yo le planteaba, bueno, me cuesta trabajo también en cierta medida, ahorita que hablamos de estas alianzas con el Partido Verde Ecologista o con PT, que en un personaje tan endeble en cierta medida como lo es Mario Delgado, atreviera a hacer todos los destrozos que hizo al interior de Morena y que no tenga consecuencias, es decir, no ni siquiera se avisora de cerca ni de lejos, prácticamente que vaya a haber un juicio, un estudio, un balance del proceso electoral pasado, que afortunadamente para Morena era un proceso electoral corto, porque en la medida que iba pasando el tiempo, esa ventaja natural que le daba a los candidatos y candidatas de Morena, el hecho de ser de Morena y con la sombra del presidente Andrés Manuel López Obrador, que empujaba todas las candidaturas de manera natural, en la medida que iba pasando la campaña electoral, pues la ventaja iba disminuyendo, iba disminuyendo, iba disminuyendo. Afortunadamente para Morena, la elección no duró tanto tiempo, la campaña electoral, y lograron salvar gubernaturas, diputaciones, etcétera. ¿Cuál es tu valoración en esta parte en Morena? ¿Quién manda en Morena desde tu punto de vista, Temoris Greco? Bueno, la última palabra la tiene el presidente, pero eso no significa que el presidente quiera invertir capital político. De hecho,
a veces no entiendo su actitud. Por ejemplo, cuando dice que él después de 2024 se va a ir y no va ni a escribir, ni a hablar, ni a opinar, y va a retirarse de la política. Y entonces, ¿qué va a pasar con lo que construyó? O sea, él construyó un aparato electoral impresionante que alguien se va a quedar, alguien lo va a heredar, si no es que se divide y entonces diversos grupos se quedan con los pedazos. Pero parece como si no quisiera hacerse cargo de su propio bebé. Y entonces en ese momento lo que estamos viendo es una política, o sea, el presidente de Morena, Mario Delgado, no parece tener en mente el partido, ni el proyecto del partido o del movimiento. Tiene en mente el proyecto del grupo al que pertenece. Y esto es algo que ha ocurrido en los partidos de la izquierda pues, desde toda la vida, ¿no? El PRD siempre estuvo plagado de grupos que pensaban en el proyecto del grupo y no en el proyecto del partido. Ese fue, creo que el primero que llegó a la presidencia intentando darle un sentido de proyecto de partido fue Andrés Manuel, y de todos modos las tribus, las facciones se lo impidieron, sobre todo los chuchos y la facción de Amalia García. Entonces, no sé, no me parece que Mario Delgado vaya a ser objeto de ningún tipo de sanción, porque ¿quién se le impondría? La Comisión de Honor y Justicia, que nunca ha funcionado del todo bien, pues con el caso de Félix Salgado Macedonio demostró que este papel, que está solamente ahí para legitimar decisiones tomadas desde arriba. Y la misma comisión no tiene la fuerza para llamar a cuentas al presidente del partido, que además es el representante de la facción que en ese momento es la más poderosa del mismo partido. Entonces, quien toma las decisiones parece que hay, o sea, por un lado, Ebrard y Delgado y su grupo promueven algunas, Claudia Sheinbaum con Citlali Hernández, que es la secretaria general, puede promover otras. A nivel local hay muchas facciones, en Chiapas, por ejemplo, las decisiones las toman facciones ligadas a Velasco y al gobernador actual. Entonces, también en cada estado hay distintas formas de tomar las decisiones que no se parecen de ninguna forma a mecanismos democráticos representativos de lo que la base de Morena quiere hacer. Entonces, así está. O sea, yo creo que esto apunta, por un lado, sí, al fortalecimiento de la facción ebrardista, pero también a la posibilidad de que una vez que Andrés Manuel se retire o cuando se decidan quién va a ser el candidato presidencial, haya rupturas, porque finalmente Morena jamás se ha logrado consolidar como partido político, siempre ha sido una amalgama de intereses, de grupos y de movimientos. Sí, era uno de los planteamientos que teníamos, Jesús, en la conversación con Gibran. Yo planteaba esta realidad, pues, que Mario Delgado ha sido un operador político de Marcelo Ebrard dentro de Morena y él trata de alinear el partido en el gobierno en favor de la posición, la eventual candidatura de Marcelo Ebrard en 2024, y como bien apunta Temoris, esto tiene sus riesgos, y uno de ellos es que este movimiento, que parece que no se acaba de entender, que no es el partido, no es Mario Delgado, no es nada más Sheinbaum, no es nada más Ebrard, sino que es un movimiento mucho más amplio que se llama obradorismo, pues es lo que se tiene que cuidar, porque en 2024 no van a votar los militantes de Morena solamente, sino los obradoristas. ¿Tú cómo lo ves? ¿Ves algún peligro ahí de fractura, de que eventualmente se ponga en riesgo que se mantenga la 4T en el gobierno de México? Mira, yo siempre he creído que Morena es una torre de Babel en donde encuentras desde personajes vinculados al Partido Verde Ecologista de México hasta intelectuales de izquierda de academia, ¿no? Hasta expanistas, como el caso de Germán Martínez o gente cercana como Tatiana Cloutier, o el propio Alfonso Romo, ¿no? O gente que piensa que tú no te lo imaginarías en otro lado, ¿no? Gente que tiene visiones totalmente distintas de lo que es este país, o de las soluciones que tendría que tener este país a sus
a sus problemáticas. Uno de los capítulos más claros me parece que pone sobre la mesa esto, es lo que pasó con Víctor Toledo y Alfonso Romo. Víctor Toledo, desde la Semarnat, hablando precisamente del glisofato, de las afectaciones que tiene, de la política ambiental, desde una óptica totalmente de izquierda, y del otro lado, Alfonso Romo, defendiendo los intereses netamente empresariales. Entonces, para mí, Morena, ese es el principal problema que tiene. Es una torre de Babel que unifica la figura de Andrés Manuel López Obrador, que unifica el presidente de la República. Yo sinceramente no le veo futuro a Morena después de que Andrés Manuel López Obrador se retire. Y no le veo porque hoy por hoy están completamente divididos. Cada uno tiene un grupo que opera para sus propios intereses y que sí, a final de cuentas le va a responder al presidente si el presidente se involucra, si el presidente da un manotazo en la mesa, pero que durante toda su operación está viendo para sus adentros. Es decir, el caso concreto de Mario Delgado. No es posible que un dirigente de un partido que habla de renovar la clase política, respalde una candidatura como la de San Luis Potosí al gobierno, con un personaje cuyo padre está vinculado directamente con los Zetas. Por pura decencia, por pura lógica, tendrías que rechazar ese tipo de relación. Y nos vamos a topar con muchos casos más, en la elección de candidatos y candidatas en el pasado 6 de junio, que definieron este pragmatismo salvaje, totalmente amoral por parte de Mario Delgado, que muestra precisamente cuál es la lógica del grupo que él encabeza, del cual forma parte, que es el grupo de Marcelo Ebrard Casaubon, que es ganar por ganar. Haiga sido como haiga sido, dirían los clásicos, en donde no importan los principios, no importan las virtudes, sino que lo que importa aquí es simplemente alcanzar el objetivo, que es ganar elecciones. Y del otro lado te topas con el grupo de Sheinbaum, que ha recibido fuertes golpes, es la primera jefa de gobierno que en realidad pierde la Ciudad de México en materia de alcaldías, y mucho se debió a la intromisión de otro personaje que también es integrante de Morena. No fue el trabajo de a pie del PAN, no fue el trabajo de a pie del PRI en estas alcaldías, sino que fue también, por supuesto, la influencia que tuvo Ricardo Monreal en estas elecciones. Entonces estamos hablando de tres frentes que están confrontados entre sí, que están buscando sus propios intereses y que, a mí me da la impresión de que ninguno de ellos está viendo realmente por mantener el obradorismo en el poder o por darle una continuidad al obradorismo. Si llega Marcelo Ebrard, será una operación muy similar a la que pasó cuando fue jefe de gobierno. Él llegó con sus conceptos, con sus ideas, sí le dio cierta continuidad a algunas que le funcionaron a Andrés Manuel López Obrador, pero ya aplicó su visión política. Yo no sé si la más cercana en un momento dado sería la propia Claudia Sheinbaum, y qué tantas posibilidades tiene realmente Sheinbaum de encabezar un proyecto obradorista a partir del 2024, porque ojo, para mí la elección del candidato o candidata presidencial de Morena va a traer consecuencias si no se opera de verdad, pero de verdad con mucho cuidado. Yo no me imagino a Marcelo Ebrard Casaubon aceptando tranquilamente que él no es el candidato de Morena a la presidencia de la República. Yo no me imagino a Ebrard diciendo, ¿sabes qué? Acepto que apoyemos a Claudia y yo me hago a un lado. Sinceramente, tranquilamente, yo no lo veo así. Si Ebrard no es elegido candidato presidencial de Morena, buscará la forma de competir en esas elecciones, fragmentando ya de por sí a un partido o a un grupo o un movimiento que va a llegar ya con muchos enfrentamientos internos, y que el propio presidente de la República tendrá que operar de manera muy inteligente si no quiere que, como bien dice Temoris, el bebé se la ahogue después del primer sexenio. ¿Qué posibilidades tiene de perder Morena la elección del 2024? Para mí pasa directamente por esta operación cicatriz a su interior. Yo no veo al PAN y al PRI como partidos políticos con la posibilidad de quitarle el poder a Morena en el 2024. Sí veo poderes fácticos que van a intentar involucrarse, que van a intentar crear un candidato o candidata que haga una competencia, que van a seguir minando al gobierno federal, que van a seguir con un golpe blando, pero que están esperando definitivamente lo que pasa al interior de Morena para definir la estrategia rumbo al 2024 en torno a quién nos va a representar. Gracias, Jesús. Gracias, querido Jesús. Temoris Greco, ¿alcanzas a ver consecuencias ya? Todavía estamos entrando a la mitad del sexenio del presidente López Obrador. ¿Alcanzas a ver ya consecuencias de esta disputa? Pues ahora sí que como antes sucedió en el PRD, pues ahora en Morena, las disputas de estas corrientes, nunca me ha gustado decir este término que usan de tribus, porque las tribus
son otra cosa y no tiene nada que ver con ese tono despectivo con el que se usa ese término, pero estas corrientes políticas empiezan a provocar estragos no solamente al interior de Morena, sino al interior del proyecto de la Cuarta Transformación del presidente López Obrador. Pues mira, o sea, Morena es un partido que creció demasiado rápido. Y cuando tú tienes esos fenómenos, o sea, es frecuente en el mundo, o sea, es difícil consolidar una estructura institucional que permita canalizar las diferencias y conseguir que quienes ganaron una disputa o que quienes la perdieron se conformen y esperen a la siguiente oportunidad. Aquí nadie, o sea, salvo la autoridad presidencial, en Morena nadie reconoce autoridades, porque tampoco esas autoridades se han ganado el respeto. Pero a Delgado, a donde va, lo abuchean, lo apedrean, lo corren. A Citlali, a donde van, a él le hace caso. A nivel local hay disputas feroces, hay facciones, hay grupos que se salen de Morena. Sobre todo hay una enorme insatisfacción de quienes, cuando Morena era un partido pequeño, cuando no había ninguna certidumbre de que alguna vez Morena alcanzaría el poder, quienes realmente estuvieron en la construcción de Morena, pues son desplazados de las candidaturas, de las posiciones directivas, y esta política súper pragmática, la misma política que tenía el PRD, de aliarse con el que sea, de aceptar al que sea, o sea, lo vimos, por ejemplo, de manera muy clara en Nuevo León, con la alianza que hicieron con el grupo del presidente municipal y cacique priista de Escobedo, Abel Guerra, y postularon a su esposa como candidata a la gubernatura. Pues eso provocó que mucha gente de Morena de Nuevo León, que ser de Morena de Nuevo León es muy difícil porque la izquierda siempre ha sido muy pequeña, y que a pesar de eso lo sostuvieron y ahora se han alejado. Entonces ya no tienen ni la alianza fracasada con Abel Guerra, ni a la gente de Morena. Entonces, no, yo veo, y luego el presidente que dice que se va a ir a su casa cuando termine, pues entonces no, yo casi me pregunto qué puede salvar a Morena de la atomización una vez que el poder presidencial, sobre todo en el último año antes de las elecciones del 24, cuando el poder presidencial empiece a debilitarse y la disputa de los candidatos a sucederlo se haga más profunda y los agravios crezcan, yo no sé qué puede mantener unida Morena. O sea, sí veo complicado para el PRI, para el PAN, levantar una candidatura creíble, pero también si el morenismo, si el obradorismo se divide en 2 o 3 candidaturas, Sheinbaum, Marcelo y Monreal, pues entonces ahí va a ser no el que gane la mayoría de votos, sino el que logre ganar una minoría superior a la de los demás. Realmente tengo muchas incertidumbres acerca de lo que puede pasar en el 24 y si Morena se va a mantener unida como partido. Sí, porque aquí el tema justamente es ese, que va a seguir o no la 4T. Habrá que preguntarse qué tipo de 4T pudiera seguir en 2024, Jesús, si es que se mantiene. Hay una aduana que desde mi punto de vista puede ser definitiva para justamente el 2024, que implica la capacidad de operación política, el poderío de López Obrador para poder decidir quién va a hacer, porque esto de que va a elegir el partido y no sé qué, bueno, sabemos que no es así. Bueno, la influencia, vamos a dejarlo así, que tendría el presidente López Obrador, una, para elegir a quien sería el candidato de 2024, y 2, la capacidad que tenga de transmitirle su fuerza y el movimiento al siguiente gobierno si es que es elegido. Y esa aduana se llama la revocación de mandato. Hay una oposición muy fuerte que surgió de quién sabe dónde. Yo tengo la teoría de que alguien les dijo a los opositores de que pues, la pensaran bien en su argumento de tratar de reunir firmas y de alentar
que se hiciera esta aduana, que es este referéndum, pues, porque les iba a salir contraproducente. Es decir, parece que se dieron cuenta de que las posibilidades de que ellos triunfen y de que el presidente López Obrador no siga están muy lejanas, y por el contrario, la posibilidad de que el presidente López Obrador tenga un respiro, una reedición del 2018, están muy cercanas. ¿Cómo ves tú este proceso, esto que te planteo, Jesús? Sí, el tema de la revocación de mandato es importante, ¿no? Para Andrés Manuel López Obrador, para la estrategia precisamente de su gobierno, como bien señalas, Alberto, para darle este respiro. Yo me quedo pensando también que a final de cuentas, si la revocación de mandato se vuelve una realidad tal y como se está planteando, ¿quién de los próximos presidentes de la República lo va a querer? Porque una cosa es Andrés Manuel López Obrador y el apoyo que tiene Andrés Manuel López Obrador y la forma en que llega al poder Andrés Manuel López Obrador, después de 2 elecciones, bueno, a lo mismo, sumamente cuestionadas que hubo en nuestro país, como fue la de Peña, la que fue la de Felipe Calderón. Andrés Manuel llega de una manera clara, de una manera contundente y completamente legal y legitimado. Entonces, Andrés Manuel tiene esa fuerza, tiene esa posibilidad de decir, a ver, vamos a la revocación de mandato y como tal me la juego. Y está convencido que no va a perder, eso me queda clarísimo. Sobre todo si valoramos las encuestas de opinión que existe, y más allá si valoramos a la gente en la calle. Porque claro que hay molestia con decisiones que se han tomado en la 4T, claro que hay sectores molestos, claro que hay cuestionamientos, pero la gran mayoría de los mexicanos, mexicanas, te lo dicen abiertamente, que ellos apoyarían mantener a Andrés Manuel López Obrador, apoyarían precisamente que se mantuviera en el poder. Uno, porque consideran que hay que cumplir los 6 años de gobierno, hay que darles tiempo. Otra, porque no ven sinceramente a nadie más que pudiera tomar el poder en este momento sin que esto se volviera un verdadero caos. Y la credibilidad de Andrés Manuel sigue ahí. Se ha visto minada, claro, a final de cuentas hay un ejercicio del poder que te va minando, hay errores que ha cometido, hay momentos en los cuales se ha equivocado de manera clara, contundente, e incluso en contra de él mismo, pero mantiene ese nivel de popularidad para salir bien sorteado en la revocación de mandato. Ahora, esto no le conviene, por supuesto, a los que vengan detrás de él. Yo no me imagino, sinceramente, a Ebrard o a cualquiera que surja, a la propia Sheinbaum o que surja del PRI, del PAN, aceptando una revocación de mandato a la mitad de su sexenio. Y no me imagino un escenario en donde la operación política para golpear directamente a un presidente o presidenta que estuviera en el poder no se pudiera apoyar o no pudiera mal utilizar esta figura que como país, como ciudadanos, me parece necesaria que exista. En lo personal considero que sí debe haber esta figura de revocación de mandato y que tengamos esa posibilidad. Yo nada más me quedo pensando qué hubiera pasado si hubiéramos tenido la revocación de mandato con Felipe Calderón, por ejemplo. O qué hubiera pasado si hubiéramos tenido la revocación de mandato con Enrique Peña Nieto a los 3 años de gobierno, cuando Peña Nieto se acabó a los 2 años. Seguramente lo hubiéramos tumbado, eso me queda claro, la misma mayoría de los ciudadanos. Lo que veo muy complicado es que alguien más, de los que hoy por hoy están operando ya en la Cámara de Diputados, que están operando desde el Poder Legislativo, quiera jugársela después de Andrés Manuel López Obrador. Sobre la oposición que hay, y de ahí surge, mi querido Alberto, Ernesto Temoris, ¿de dónde surge esta oposición tan fuerte? Me parece que ya comienzan a alinearse los intereses de todos aquellos que están viendo más allá del 2024 y que saben que alguno de los puntos que está poniendo sobre la mesa Andrés Manuel López Obrador, sobre todo en el tema de la participación democrática, del ejercicio de la participación ciudadana, no les son tan convenientes a sus propios intereses y a la manera en cómo ellos hacen política. La oposición alrededor de Andrés Manuel López Obrador, tristemente, yo comienzo a ver que no solamente es la ultraderecha, no solamente son los grupos empresariales perfectamente alineados a la figura de Claudio X, no es solamente un grupo mediático, sino también comienzan ya a surgir del interior del propio partido en el poder, porque sí, el PAN y el PRI como partidos hoy por hoy son dos cascarones que difícilmente van a poder ser una oposición que surja de ellos como partidos. Ahora, viene también el próximo año el tema de las gubernaturas. Habrá varias gubernaturas en juego, en donde veremos también cómo va operando el grupo de Morena, cómo va operando el grupo de Mario Delgado nuevamente con la elección de candidatos, y también cómo este tipo de decisiones que mencionamos al principio del Tribunal Electoral o del propio Instituto Nacional Electoral tienen una repercusión en estas elecciones que van a marcar también la ampliación o no de Morena, de su poder territorialmente hablando. Yo sí soy de la idea que lo que viene a partir del 2024 será una atomización de Morena y volveremos a este ejercicio que ya lo mencionaba Temoris,
de que no gana el que más votos tiene, como sucedió con Andrés Manuel, gana el menos malo, gana el que menos malo ve la ciudadanía, el que consigue por ahí una pequeña diferencia, pero no aquel que logra aglutinar la mayoría de los votantes de una manera clara y contundente, ¿no? Para mí me queda claro que la revocación de mandato no le interesa apoyarla a varios, porque va en contra de sus propios intereses después del 2024. Y ese menos malo, pues va a quedar muy vulnerable a esa figura, ¿no? A la revocación. O sea, será en cuanto gane, que puede ganar con un 35% de los votos o hasta menos, todos los demás van de inmediato a apostar a tumbarle el mandato. Oye, Temoris, Jesús, pues no sé si vemos algo bueno, no, que se pueda avisorar para Morena, porque realmente conforme uno le va avanzando y le va viendo, pues estos se siguen haciendo pedazos ahí adentro, sigue esta misma lógica clientelar que ha existido históricamente en los partidos políticos, no se le ve para cuándo, y eso me pone a también, Temoris, ¿en dónde quedaron los movimientos sociales en el país? ¿En dónde quedaron los movimientos sociales en México? Es que el problema es que el sistema, el régimen de partido hegemónico acompañado de unos partidos satélites fue reemplazado por un partidismo en donde la ciudadanía realmente no tiene capacidad de influir. O sea, los partidos políticos son camarillas de gente que usufructúa el poder y que no existen mecanismos para que la ciudadanía pueda llamarlos a cuentas. O sea, por ejemplo, ¿cómo vas a llamar a cuentas tú a Alberto Anaya en el PT o a Dante Delgado en Movimiento Ciudadano y menos a los dinosaurios del PRI o del PAN? ¿Cómo vas a llamar cuentas tú a los dirigentes en Morena cuando hay un líder indiscutible, pero que además es un líder indiscutible más allá del alcance de cualquiera, que sin embargo no se está metiendo a poner orden en el partido que él mismo creó, y en donde hay un montón de grupos que están disputándose el poder a nivel nacional y local sin que los órganos del partido se metan, porque la Comisión de Honor y Justicia está ahí nada más para el cotorreo. Entonces, ¿cómo influimos los ciudadanos? Yo creo que el grave problema es que somos una sociedad desestructurada. O sea, normalmente las personas no pertenecemos a organizaciones sociales que tengan la capacidad de presionar a los partidos políticos y lograr modificaciones en sus actitudes y comportamientos. O sea, la diferencia, por ejemplo, entre el caso Ayotzinapa y el caso ABC, es que los estudiantes de Ayotzinapa estaban muy organizados a nivel escolar y nacional y fueron capaces de impulsar una movilización social grande. En cambio, en el caso de la guardería ABC, los papás de los bebés eran profesionistas que vivían aislados políticamente. Entonces, nunca tuvieron capacidad de generar una presión. Y eso es lo que nos pasa a la mayoría. Estamos sueltos, estamos desorganizados. Y entonces todo lo que queda son partidos políticos que hegemonizan el sistema sin permitir la intervención de los ciudadanos de alguna otra forma. Las candidaturas independientes, salvo algún caso, no son viables. La creación de nuevos partidos es muy difícil y además los nuevos partidos no los crean nuevos políticos, sino los viejos políticos que se están refaccionando de esa forma y que hacen lo mismo que han hecho los políticos mexicanos. O sea, realmente tenemos una clase política muy amolada, amolada en el sentido de su voluntad y capacidades políticas, no amolados económicamente porque se dedican a hacer dinero. Entonces sí, los movimientos sociales quedan fuera. O sea, son pocos, representan a fracciones de la población muy pequeñas, están desarticulados. Y yo creo que Jorge Cepeda Patterson les ha estado advirtiendo a los señores del poder algo que no han querido oír, que es que Andrés Manuel López Obrador ha podido canalizar el descontento social, debilitando al movimiento social, porque le quita base
de trabajo, base de apoyo al movimiento social. De otra forma, si hubiera ganado Anaya, pues yo creo que estaríamos en una situación como la de Colombia o la de Chile, con explosiones de descontento en las calles. Esto no ocurrió porque los movimientos sociales que les podrían impulsar no van a enfrentarse a la 4T, no van a enfrentarse como lo hubieran hecho con Anaya o con Meade. Yo creo que así está. Pero no van a enfrentarse, y me parece muy pertinente el planteamiento de este punto, Jesús. En su momento, digo, no van a enfrentarse porque hay coincidencia todavía con las tesis del obradorismo, con la 4T, con el movimiento que llevó a la presidencia a López Obrador, o porque se dieron cuenta de que es demasiado grande la fuerza y está en construcción algo alternativo a estos mismos movimientos sociales. Las organizaciones de la sociedad civil, algunas que tuvieron bastante eco, muchísima presencia y presupuesto en los gobiernos de ese impresentable como Felipe Calderón, y que se mantuvieron con Peña Nieto, por ejemplo, Movimiento Unido contra la Delincuencia, el movimiento de la señora Wallace, en fin, el mismo Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que acabó disolviéndose en algo por allí, con la posición inclusive cuestionable del poeta Javier Sicilia. Se dieron cuenta los movimientos sociales que la aplanadora del obradorismo está en acción y están, no sé si pasmados, tratando de sumarse o a la espera de que nos aplasten. Yo creo que son los dos aspectos, ¿no, Alberto? Temoris, Ernesto. Hubo movimientos sociales que coinciden con las tesis de Andrés Manuel López Obrador, de lo que fue Morena, el tema de combatir la pobreza, de combatir la corrupción, de combatir las causas que originan el crimen organizado, de romper, como en un principio lo planteaba, con los poderes fácticos, principalmente separar el poder político con el poder económico. Me parece que son varias tesis que los movimientos sociales traían en su propia agenda y que fueron asumiendo como tales. Lo que sí ha ocurrido es que conforme ha avanzado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, comienzan a surgir ya voces al interior de estos movimientos sociales o líderes sociales que abiertamente cuestionan ciertas políticas, como por ejemplo la que tiene que ver con el extractivismo, la que tiene que ver con los megaproyectos que afectan a las comunidades originarias y que benefician a los de siempre. Caso concreto, Grupo México u otro tipo de grupos mineros que están ahí involucrados, que son totalmente intocados, y que esto ha generado ya que varios movimientos sociales comiencen a manifestarse en contra de la relación o cercanía que existe el actual gobierno con este tipo de actores. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con las colectivas, con los movimientos feministas, que desde mi punto de vista son realmente lo más articulado que existe en este momento y los que de verdad pueden simbrar incluso a la propia cuarta transformación, y que han llevado a fuertes cuestionamientos al interior de Morena, porque al interior de Morena hay verdaderas líderes quienes han hablado claramente y han dicho: no estamos a favor de lo que ha dicho el presidente de la República, no estamos a favor de la manera como la 4T está operando, y pertenecen también a Morena y a la cuarta transformación, pero han sido muy críticas al respecto. Entonces me parece a mí que, por ejemplo, las colectivas son el movimiento más claro, más articulado, y que conforme vaya avanzando van a seguir cuestionando y están ahí presentes, alejadas principalmente de los partidos políticos, aun y cuando hay partidos políticos que ridículamente se han querido sumar, como el caso del Partido Acción Nacional o Margarita Zavala, que yo no sé quién le dijo que dijera que era feminista, ¿no? O sea, de verdad no entiendo de repente a los asesores del PAN, ¿no? O sea, pero a lo que voy es eso, o sea, están ahí los movimientos sociales. Muchos de ellos se sintieron identificados con la 4T en un principio. Muchos también se hicieron a un lado, por supuesto, dieron este tiempo de gobierno al propio Andrés Manuel López Obrador, pero conforme ha ido avanzando comienzan a surgir estas dudas y comienza a surgir también ya esta separación por parte de estos movimientos sociales que comienzan nuevamente a tratar de articularse. Ahora, yo sí pondría, no sé ustedes, pero yo sí pondría una separación muy clara entre los movimientos sociales como tales y lo que ha sido Isabel Miranda de Wallace, o lo que ha sido Marilena Morera, o lo que ha sido todos estos grupos que en realidad solo fueron una fachada, fueron una legitimación social del gobierno, por ejemplo, de Felipe Calderón Hinojosa, del propio Enrique Peña Nieto, pero que no representaban a las grandes mayorías, que no representaban de verdad al ciudadano de a pie, al ciudadano común y corriente, al que sí padece la delincuencia como tal, al que es extorsionado por parte del crimen organizado, al que es secuestrado, porque Isabel Miranda de Wallace y Alto al Secuestro, hoy por hoy, yo no sé cuál es la mecánica que tiene esa organización, ni sé quiénes trabajan ahí más allá de los parientes de la señora Wallace,
en alto al secuestro para sacar precisamente los datos, las cifras de cuántos secuestros hay en cada rato. Yo no sé cómo apoyan a las víctimas, nunca me lo han explicado, yo no sé qué seguimiento les dan, lo único que sé es que tiene ahí a sus familiares y que aparte de todo, alto al secuestro, perdón que me desvío un poco, ha servido ¿para qué? Para hacer negocio con los gobernadores. Si tú no quieres que yo te pegue, pues resulta entonces que por favor me contrates con espectaculares y entonces apareces bien tus cifras en torno al secuestro, por lo menos en mi organización. Entonces yo sí separaría ese tipo de grupos que no han sido representantes de los movimientos sociales, sino que se han enriquecido por su cercanía con los partidos políticos. Yo esperaría eso, ver cómo va avanzando esta cuarta transformación y cómo queda después de estos 6 años los movimientos sociales legítimos, los movimientos sociales que están ahí, como por ejemplo, reitero, las colectivas feministas, y cuáles son la fortaleza que comienzan a cargar los movimientos en contra del extractivismo, en contra de la minería, los movimientos también sociales que se están dando en torno a la figura del crimen organizado, como son las madres buscadoras, por ejemplo, ese tipo de rostros, ese tipo de personajes, qué fortaleza van tomando y qué papel van asumiendo en el día a día de la política mexicana, porque coincido en algo, como bien señalaba Temoris, y creo que incluso el tema de la consulta nos dio para debatir al respecto. Durante mucho tiempo con este sistema neoliberal, fue el ciudadano, la ciudadana, fue vista como un producto de consumo, no como alguien que participara en el ejercicio de gobierno, no como alguien que participara en la toma de decisiones. Literal, salías a votar y vámonos, y ya no te volvían a tomar en cuenta para nada, y tenías que soportar malas decisiones, malos gobernantes. Entonces, durante mucho tiempo al ciudadano, a la ciudadana se le ubicó, se la leccionó simplemente como un participante ahí en un día de la elección, pero que no dijeras absolutamente nada más, porque si te atrevías a salir a la calle a manifestarte, eras un rijoso, eras un conflictivo, eres una persona que buscaba la inestabilidad de este país. Entonces, habrá que esperar, pero sí creo que hay movimientos sociales que van creciendo, que se están fortaleciendo más allá de la cuarta transformación y que tendrán un mayor protagonismo en los próximos años, alejados, insisto, de una partidocracia que hoy por hoy, yo sí lo digo, mi querido Temoris, está totalmente podrida. O sea, para mí, los partidos políticos ya no representan al ciudadano. ¿Estamos partidos políticos? Sí, pero no estos partidos políticos que sinceramente son una verdadera, voy a citar al presidente, una mafia en el poder. Sí, Jesús Escobar y Temoris Greco, les queremos agradecer mucho y me quedo con esto último que señalas, Jesús Escobar, esta parte de que los partidos políticos, pues si de algún sector están distantes, es de la población civil. Los pueblos es de las comunidades y siguen en esta misma lógica. Así que pues será también, me parece, tiempo de plantearnos como sociedad civil, también como pueblos, como comunidades, qué hacer y cómo enfrentar esta pandemia desastrosa que implican los partidos políticos y que tanto daño le han hecho a nuestro país. Así que con eso despedimos, mi querido Jesús Escobar, Temoris Greco, les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado y nos vemos la próxima semana. Gracias. Yo nada más decir que estoy de acuerdo con lo de los partidos y también con marcar esa línea divisoria entre los movimientos sociales y esos grupos con grandes patrocinadores que tienen todo el dinero, pero no representan efectivamente a nadie. Muchas gracias, Ernesto, Alberto y Jesús, y nos vemos prontito. Al contrario, Temoris, y miren, rapidísimo, dice, al principio del programa comentaba Guadalupe Cruz, y decía, qué bueno que toman las medidas pertinentes de seguridad para que no vayan a salir sus chicas de manera comprometedora a alguna sorpresa. No, pues... mira, si a mí me parece algo así, me mandan a dormir muy lejos, entonces yo me porto bien. Qué bueno, qué bueno. Sí, pero en el caso de Temoris habrá que ver eso, habrá que ver. Ponle llave a lo que tienes atrás, mi querido Temoris. Pues, yo estoy calladito, no me meto con nadie. Bueno, sale. Gracias. Un fuerte abrazo. Suerte. Santa María, Madre de Dios, Temoris Cruz.